se va a resolver un ejemplo para datos agrupados con variable continua. El ejemplo es un estudio reciente de tecnologías domésticas informa que el número de horas de uso semanal de las computadoras personales en una muestra de 60 personas es el que se expondrá en la tabla siguiente, en el cual se excluyeron del estudio a las personas que trabajan fuera del hogar y emplean la computadora como parte de su trabajo. Se construirán intervalos cerrados a la izquierda y a la derecha, dando la debida tolerancia a lo que es el comportamiento de una variable continua. Acá se observan los datos, ¿no? Son 60 datos y se procederá a demostrar cómo se realizó la agrupación de los datos. Acá tenemos dos fórmulas que normalmente se utilizan. La primera, en la cual vemos que es raíz de n. Raíz de 60 es 7, 74, 60. Eso lo redondearemos a 8. Con esta fórmula tendremos que trabajar con 8 estratos. También podríamos tomar otra fórmula que es 1 más 3.322 logaritmo de n. Y con esta fórmula nos sale 6,9070. Y con esta fórmula trabajaríamos con 7 estratos. Sin embargo, por un tema didáctico, yo decidiré trabajar con la fórmula raíz de n, la mayoría de los ejercicios, porque es bastante fácil de recordar. Una vez calculado el número de estratos, se procede a calcular lo que es el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Si nos remontamos a nuestra tabla anterior, encontramos justo acá nuestro 0.4 como valor mínimo y vamos a ubicar el 9.9 como el valor máximo. Acá está. Y restando 9.9 menos 0.4 obtendremos un rango de 9.5. Una vez calculados estos dos parámetros, pasaremos a lo que es la longitud de intervalo, también conocida como la amplitud de clase. Esta es la distancia que existe entre cada valor del estrato que hemos identificado. Se la calcula dividiendo el rango entre el número de estratos. Entonces 9.5 entre 8 va a ser igual, en este caso, a 1.1875. Se lo va a redondear a 1.2 porque nuestras variables tienen solamente los decimales hasta el centésimo. Y con esto se va a trabajar. Bien, vamos a proceder a calcular los dos cuartiles más representativos, que son el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Es importante poquito recordar lo que se ha avanzado en teoría, que son los cuartiles. Los cuartiles, tal como les indico en clase, suelo llamarles los hermanitos menores de la mediana, porque un cuartil divide la distribución en 4 partes iguales. Acá tenemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Cuando hemos visto el cuartil 1, vemos que hemos observado el 25% de la distribución. Cuando hacemos el cuartil 2, el 50%. Cuando vemos el cuartil 3, el 75% de la distribución. Y cuando vemos el cuartil 4, habremos llegado a ver el 100% de la distribución. ¿Por qué son tan característicos el cuartil 1 y el cuartil 3? Es porque cuando has observado este tramo de la distribución, habrás observado el 50% central de la distribución, ¿no? Entonces es muy interesante observar ese 50% central y ver, por ejemplo, como se verá en temas posteriores, cómo está la dispersión de los datos, ¿no? Es por eso que vamos a calcular en este momento justamente el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, al haber dicho que los cuartiles son como los hermanos menores de la mediana,
estamos diciendo que también son medidas de posición. Entonces lo primero que calculamos es su posición, ¿no? Entonces vamos a calcular la posición, aquí están las posiciones del cuartil 1 y del cuartil 3. La regla memotécnica es muy fácil porque si es cuartil 1 es 1 por el número de datos dividido entre 4. En nuestro caso seguimos con la muestra de 60 datos, entonces sería 1 por 60 dividido entre 4. Y eso obviamente va a ser igual a 15, ¿no? En el caso del cuartil 3, que va a ser el otro cuartil que vamos a proceder a calcular, va a ser 3 por 60 dividido entre 4, ¿no? Y acá procedemos a simplificar. Esto va a ser 90 dividido entre 2, entonces va a ser 45. Entonces ahí tenemos las dos posiciones. Una del cuartil 1, que la voy a encerrar, es 15, y la otra del cuartil 3, que es 45. Entonces primero vamos a proceder a calcular el cuartil 1. Cuartil 1, como dice que es 15, lo vamos a encontrar en lo que corresponde a la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada, entre 5 y 16 se ubica la posición del cuartil 1 en nuestro caso, ¿no? Quiere decir que tampoco se encuentra identificado claramente en ninguno de nuestros estratos. Entonces nuevamente vamos a proceder a sacar un promedio del límite, ¿no? Porque no corresponde a ningún estrato. Eso hacemos cuando no corresponde a ningún estrato. Luego vamos a proceder a tomar como frecuencia anterior acumulada al 5 y como la frecuencia que corresponde al cuartil la 11, dándose esta correspondencia en este tipo de casos. También existen casos en que el cuartil cae exactamente en uno de los estratos. Entonces vamos a hacer otros ejemplos para ese tipo de situaciones. Acá tenemos la fórmula del cuartil, ¿no? Acá nos dice que tenemos un límite inferior que, como he dicho, no está claramente identificado y por eso acá vamos a sacar un promedio. Entonces en nuestro caso ese límite hemos dicho que vamos a tomarlo como 1,6 más 1,5 dividido entre 2 más la posición, ¿no? Ya la hemos calculado en nuestro caso, es 15, ¿no? Porque esta Q significa la Q del cuartil, en nuestro caso es la Q del cuartil 1 por 60 dividido entre 4, nos salió 15, menos la frecuencia acumulada anterior, que hemos dicho que vamos a tomar 5, dividido entre la frecuencia del cuartil, que la vamos a tomar como 11, y otra vez multiplicado por 1.2. El 1.2 sale restando acá, por ejemplo, 2.8 menos 1.6 es 1.2. Es la amplitud de clase o amplitud de intervalo. Entonces, en este caso le vamos a borrar la X porque ya hemos identificado que este va a ser nuestro cuartil 1. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Primero hacemos el 1.6 más el 1.5 y lo dividimos entre 2 y eso nos va a dar 1.55. Y acá tenemos 15 menos 5 dividido entre 11 por 1.2 y eso nos da 1,099. Entonces el cuartil 1 sería igual a 2,6409. Ese sería nuestro cuartil. Entonces, hasta ahí, con ese valor de la variable, estuvieran contenidos el 25% de los datos, tal como habíamos explicado al inicio. Ahora vamos a pasar a calcular el cuartil 3. Ya tenemos la posición. El cuartil 3 está en la posición 45.
Entonces vamos a buscar en la frecuencia acumulada dónde está el 45. El 45 se sitúa acá. Ese sería el cuartil 3, ¿no? Y entonces acá tenemos nuevamente que está situado en medio de dos estratos. Por lo tanto, vamos a hacer un promedio de sus límites del límite inferior. Vamos a hacer un promedio. Vamos a tomar esta frecuencia acumulada y esta como la frecuencia simple, ¿no? Y procedemos y decimos 6.3 más 6.4 dividido entre 2 más la posición, que es 45, que ya la hemos calculado, menos 40 dividido entre 7 y multiplicado por la amplitud de clase, que ya hemos calculado también, que sería 1.2. Entonces, el cuartil 3 sería 6.3 más 6.4 dividido entre 2, me sale 6,35. El otro es 45 menos 40 dividido entre 7 multiplicado por 1.2, me sale 0,8571. De esta manera, el cuartil 3 sería 7,2071.